propone aprender a estar más en onda para no pasar ridículos. Así que Josh se une al equipo de fútbol americano. En realidad... Cártel de los Zetas, y empiezan a contratar militares y policías, es lo que ellos empiezan a, y es cuando empiezan a voltear a todo el país de cabeza, porque es bien sabido que anteriormente aquí en México había ciertas reglas no escritas entre los mismos narcotraficantes. Este es mi territorio, este es mi pedacito, yo no me meto en el tuyo, tú no te metas en el mío, y cada quien justo. Claro. Pero México ya estaba repartido, no había espacio para los Zetas. Entonces ellos querían un pedazo del país y terminaron comiéndose casi todo el país. Terminaron teniendo el control del país. Y ellos no tenían o no respetaban esas reglas que existían entre gobierno y crimen organizado. Es cuando ellos empiezan a pedir cuotas, empiezan a tratar con inmigrantes. Hubo una matanza muy grande en San Fernando, no sé si alguna vez lo supieron, más de 30 inmigrantes que mataron en una bodega. Empezaron a hacer muchas cosas que no se veían anteriormente, como decapitaciones, torturas, con sierras. Lo peor que te puedas imaginar, ellos lo hicieron y fueron los primeros en hacerlo. Y lo grababan, ¿no? Para emitirlo y para, así es, y para que la gente lo viera. Y utilizaron las redes sociales como medio informativo. Y para eso también el presidente Calderón permitió que todo eso salieran en pantallas y en periódicos, porque era la excusa perfecta para decir, por eso estamos peleando esta guerra, por estas personas. Pero eran todos los cárteles y el gobierno contra los Zetas. Pero estamos hablando de que ellos eran militares, eran exmilitares bien entrenados, y que al final de cuentas, Jordi, todo lo malo que te acabo de platicar queda en la cabeza, queda ese daño psicológico, y no te la piensas para hacer algo, realmente no te la piensas. Si alguien te dice algo, quieres pelear, peleamos, quieres hacer, hacemos, o es tu vida o es la mía. Entonces yo no me la voy a pensar quizá para hacer una cosa. Entonces te das cuenta de todo lo que se te enseña, no tienes miedo de llevarlo a la práctica con una persona. Y te vuelves cruel, porque puedes llegar a ser cruel si no dominas, o te haces humilde o te vuelves cruel. Pero cuando te vuelves cruel es cuando pasa todo lo que vimos, de que ellos, todo el daño que les hicieron, esta tortura psicológica se ve reflejada en todas estas matanzas que ellos mismos hacían. Entonces, para mí, el cártel de los Zetas, y no nada más para mí, creo que para todo el país, vino a cambiar el narcotráfico en México. Y al final, casi toda la cúpula cayó, ¿verdad? O sea, fue asesinada o capturada, y es lo que tú comentaste, que se extendieron en varios grupos más pequeños que siguen por ahí, pero ya no es como tal, ¿no? El cártel de los Zetas con esa importancia que tenían. No, ya el cártel de los Zetas ya no tiene la importancia, ya no es lo que fue en su momento, ya es una sombra de lo que fue, porque se empezó a cometer el error para ellos de que, y también fue a favor del gobierno de esta estrategia de aumentar los sueldos del militar, de que era más difícil contratar gente entrenada. Entonces empezaron a contratar civiles que nada de entrenamiento se tiene. No sé cómo sea el servicio militar en España, pero aquí en México es una burla, literal es una burla, porque no se les enseña nada. Nada más es por decir, tienen el servicio militar, pero de entrenamiento castrense no hay absolutamente nada. Entonces comienzan a contratar civiles y se empieza a perder esta calidad. Y era cantidad, no calidad, lo que buscaban los Zetas. Por eso es que empiezan a perder tanto el respeto como el control de las plazas, y empiezan a surgir nuevos cárteles que se empiezan a hacer más fuertes, y aparte el gobierno pues liquidó a la gran mayoría de sus jefes. Vaya historias, que estamos escuchando y viendo. Bueno, viendo no, pero escuchando, estamos viendo a él. Más o menos, le vemos un poco la frente y un poco la nariz, es lo que llegamos a ver. Quiero hablar también de anécdotas tuyas, cosas que te han pasado. Te voy a hacer una serie de preguntas de situaciones que creo que puedes haber vivido, y a ver si nos puedes contar algo. Antes has dicho una ya, que ya me ha quedado aquí en la cabeza y te la quiero preguntar, que has insinuado algo como que viviste en una operación una falta de comida tremenda. Cuéntanos esta historia, ¿qué pasó ahí?
Mira, nosotros estábamos en un estado, andábamos de operaciones y ya estaban las fuerzas especiales y nos dijeron que teníamos que ir a capturar a cierto capo, pero tuvimos que hacer todo este traslado y fue caminando. Fueron más de 30 kilómetros, pero el problema es que no podíamos avanzar durante el día. Avanzamos únicamente durante la noche. Para que no se nos viera. Para que no se nos viera, porque, te lo repito, aquí el narcotráfico es muy impresionante de toda la infraestructura que ellos tienen. Tienen algo llamados halcones, que tú no te das cuenta, bueno, se les llama halcones. Hay personas que están vendiendo dulces o una persona que tiene una tienda de abarrotes, un supermercado, y tú no te das cuenta, pero a lo mejor esa persona es un halcón, ese que les va a reportar. Sabes que van 2 camionetas de militares con tantas personas, llevan tanto armamento, porque son parte de del crimen organizado, pero tú no sabes. Esa es una de las grandes desventajas que tenemos o tienen los militares aquí en México. ¿Por qué? Porque tú estás uniformado. Ellos prácticamente son guerrilleros, ellos no tienen un uniforme, tú no sabes quién pertenece al cierto cártel. Entonces muchos de los desplazamientos son nocturnos, muchos de los desplazamientos son sin que la gente se percate. A lo mejor tú sí estabas en cierto punto y te trasladan a otro punto muy diferente para que llegues caminando, a lo mejor llegas hasta vestido de civil con vehículos civiles para realizar cierta operación. Entonces en esa ocasión sabíamos que estaba un personaje muy importante en un pueblo dentro de las sierras de un estado. Entonces teníamos que desplazarnos caminando, Jordi, pero era únicamente en la noche. Entonces o llevábamos alimento o llevábamos munición, porque sabes que estas personas no tienen de 3 o 4 cargadores, tienen de cajas y cajas de munición, y tienen munición como no tienes una idea, Jordi. Entonces tú tratas de llevar lo más que puedas de munición, y nuestros mandos nos dijeron, ¿saben qué? Esto es lo único que les vamos a dar. Nos dieron una lata de atún, nos dieron un huevo cocido, y cómanselo cuando crean que sea necesario, porque ni siquiera estas famosas raciones K como en Estados Unidos, no, aquí en México no se produce ese tipo de raciones. Joder. Entonces era lo único que llevábamos, y el agua, y nada más podíamos avanzar de pequeños tramos durante la noche para no ser detectados. Entonces ahí es donde te das cuenta de que llevas a la práctica aquellos momentos de que pasas hambre, pasas sed, andas con todo el equipo cargado, con ciertas caminatas muy pesadas, y te das cuenta que todo tiene un porqué. En el curso de fuerzas especiales absolutamente todo tiene un porqué de lo que te hacen. Pero ya hablando de operaciones pues más fuertes, me tocó estar en ciertos enfrentamientos que te cambian la vida, Jordi. Te cambian la vida porque quizá en el momento no estabas preparado para cierto evento y termina marcándote de por vida. ¿Café? ¿Puedes poner un ejemplo? Mira, te lo resumo mucho. Esto ya lo hablé hace poco, o ya tengo un tiempo. Dimos de baja a operadores especiales que eran extranjeros. Había exmiembros de fuerzas especiales de otros países que estaban trabajando para cierto cártel. El problema es de que eran operadores de mi país vecino. Ya te imaginarás a cuál, pero no puedo decir qué son. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes con esas ciertas palabras, hay mucho problema. Ya tengo por ahí un amigo que estuvo también en las fuerzas especiales de lo más alto, porque yo fui fuerza especial, pero hay un equipo muy especial dentro del gobierno que es el que se dedica a hacer mucha serie de operaciones muy clandestinas, que nadie muy raro va a salir a la luz ese tipo de operaciones, y él perteneció a ese grupo. Entonces él, por decir cierta palabra, le cerraron su canal de YouTube. Entonces, y eso fue directamente de mi país vecino. Entonces, para no afectar tampoco al tuyo. No, por supuesto. Google, hola Google, un beso les mando enorme, Google, que os quiero tanto. País vecino, oye, que cada uno entienda lo que quiera, ¿no? Ya está. Exactamente. Entonces, a veces platicar mis historias, tengo que buscar la forma de cómo platicarlas sin afectar
tanto al canal, pero tampoco meterme en problemas Claro. con la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en México. Por supuesto. Entonces, en esa ocasión teníamos de un cártel y estaba siendo escoltado por muchísima gente, pero dentro de ellos tenían sus propias fuerzas especiales. Escucha bien esto, Jordi, su propia fuerza especial de ese cártel. Y estaba conformada por ex fuerzas especiales de aquí de México, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, y operadores especiales caiviles de Guatemala y también de mi país vecino. Estaban conformados buenos elementos de ellos. Una élite, ¿eh? Una élite en el crimen organizado. Wow. Eso es para que vean que no nada más aquí en México nos vendemos, hasta los de a un lado se venden por dinero. Total. Entonces, llegamos y desgraciadamente hubo una serie de eventos que esta persona se pudo dar a la fuga, pero cuando nosotros ya estábamos en el lugar, Jordi, tuvimos una serie de enfrentamientos porque estábamos buscando a un compañero que había fallecido, pero no encontrábamos su cuerpo. Entonces fue cuando dimos de baja a algunos operadores especiales, pero capturamos también a muchos o algunos operadores de ellos. Quedaron con vida y el primo de un amigo me platicó que fueron entregados con vida. Esto no sé si sea cierto, no digo que sea cierto, puede ser ficticio, pero fueron entregados con vida y se optó por darlos de baja. Entonces, este amigo que te platico vio esta situación y entre ellos había un civil que nada tenía que ver con estos operadores. Entonces, él lloraba que no quería que lo dieran de baja. Él decía que había entrado por necesidad, que porque quería sacar adelante a su mamá. Entonces, de todos los operadores especiales, porque eran operadores especiales, y este muchacho que se había pegado con ellos, estos elementos, en el momento en el que se les dijeron, apúntame, porque se les entregó todo su equipo después de toda esta tortura que se les hizo para sacarles información, se les regresó nuevamente todo su equipo. Nada más las armas pues no estaban abastecidas con munición. Apúntame, y ellos hacían exactamente lo que les estaban diciendo. Apuntaban y se les daba de baja. Pero de verdad fue algo impresionante que le reconozco a esta persona que me platicó. Reconozco que fue de mucho valor, que ni siquiera decían no me maten, no, ellos no decían absolutamente nada. Ellos hacían únicamente lo que estas personas les pedían, que era apuntar, y a pesar de que sabían que los iban a dar de baja, uno a uno los fueron sembrando para hacer una escena de un supuesto enfrentamiento. El único elemento que lloró y clamó supuestamente fue este joven que pues estaba muy pequeño, y que este amigo veía en su rostro, veía a su propio hermano y decía, espero que mi hermano nunca llegue a pasar esta situación y nunca llegue a caer en una mala compañía, en un mal amigo que lo incita a entrar a este tipo de trabajo. Pero a este amigo le causó un trastorno por estrés postraumático, de que en el momento en el que estaban teniendo el enfrentamiento había helicópteros sobrevolando el punto, pero no podían detonar su artillería que tenían estos helicópteros porque podía haber pues un fuego amigo y perder la vida pues alguno de los suyos, entonces no podían interferir. Y ese momento de escuchar los rotores, las hélices, generó un trastorno por estrés postraumático en esta persona, porque cuando escucha un helicóptero, no hay día que cuando escucha un helicóptero no lo lleve nuevamente a ese punto. Ahí es cuando entiendes de que hay cosas que ves en las películas, de que estos elementos o cierta persona escucha algún ruido y lo proyecta a ese momento, y tú dices, no es cierto, ¿cómo es posible? Te das cuenta que el ruido de cierta cosa, el olor de alguna flor, porque a este amigo le pasó que el olor de ciertas flores o ciertos ruidos lo proyectan hasta ese punto, y esto es un daño que quedó ahí, que sigue estando ahí, a lo mejor no con la misma intensidad, pero el daño sigue estando ahí, Jordi. ¿Alguna vez has tenido que hacer una operación
en búsqueda de alguien o de desarticular algo en alguna mansión, casa, pueblo, como nos imaginamos, ¿no? Que es vuestro grupo, esperando en la puerta, entrando, sin saber lo que os vais a encontrar, que pueden ser gente que os está apuntando. ¿Alguna vez has vivido estas situaciones? Me pasó muchas veces, tanto en fuerzas especiales, en unidades regulares y también estando de policía, me tocó vivir este tipo de situaciones, ¿no? Esto sí era el pan de cada día cuando uno realiza ciertas cosas. Digo, ¿por qué en la policía? Porque cuando saben que perteneciste a una élite, como las fuerzas especiales del ejército, siempre se te delegan o se me delegaban responsabilidades de decir, vamos a hacer una intervención, manda al gafe, ve, gafe, o enséñales, trata de enseñar a estas personas por si se da una situación, poderlo hacer nosotros. Entonces, ya cuando estás en ese punto, pues tienes todavía mayor responsabilidad porque dices, yo fui de fuerzas especiales y a lo mejor por un error mío le puede costar la vida a los que traigo atrás y la mía, pero también voy a denigrar el nombre de algo que es más grande que yo. Entonces todo tiene que salir perfecto y en ese tipo de situaciones no hay margen de error, porque un pequeño error, una pequeña entrada mal, te puede costar la vida, Jordi. ¿Cómo te preparas psicológicamente para antes, por ejemplo, de abrir esa puerta y de no saber qué te vas a encontrar porque no sabes qué puede haber ahí? Mira, psicológicamente nunca hay una... Bueno, al menos yo, porque cada persona es un mundo, totalmente. Cada cabeza es un mundo y yo trato de no pensar en absolutamente nada. Trato de poner mi mente lo más en blanco que puedo y vivir el momento lo más rápido que se pueda hacer. Dirían por aquí, rápido, lento, rápido y rápido, lento. Hacerlo como se debe de hacer nada más. Porque si uno empieza a pensar en la familia o que me van a matar, empieza una serie de miedos y es cuando la gente tiende a quedar petrificada, a paralizarse en el momento. Porque mucha de esa gente no tiene entrenamiento. Mucha gente no tiene entrenamiento. Te pongo un ejemplo, yo soy paracaidista y he saltado en cinta estática, que es cuando enganchan y el paracaídas sale en automático. No sé si has visto saltos en masa. Es uno de los saltos más difíciles, todavía más difícil para mí que la caída libre, porque tú no puedes controlar por completo tu paracaídas. No es lo mismo que la caída libre, que tú puedes estar haciendo maniobras. Y la caída, cuando tú caes al suelo, es más fuerte que en caída libre, porque en la caída libre tú frenas, tú metes freno a la velocidad y acá el golpe es directo, vas bajando de 9 a 10 metros por segundo, a pesar de que llevas el paracaídas y tus puntas deben de ir completamente pegadas a las puntas de tus pies, porque con un pie que lleves un poco más adelante ya es una fractura segura. Entonces a pesar de que ven que la gente cae de España, del país del que ustedes vean el video, de verdad lleva su técnica para poder arrojar la velocidad que lleva el cuerpo, la arrojan. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando uno realiza el adiestramiento y es repetitivo y duras meses haciendo este adiestramiento para 60 segundos que dura el momento, Jordi. Dura 60 segundos o poquito menos el momento. Y dices, fue más de 2 meses de entrenamiento para 60 segundos. Pero aquí es de que saltas y hasta lo dices verbalmente, porque todo te lo enseñan a decirlo verbalmente. Saltas de la aeronave y haces tu conteo. 1, 100, 2, 103, 104, 100, levanto mi cara, checo mi copa, adopto la posición y empiezas a hacer todo el automático, ¿verdad? Sin pensar. Automático. Todo es sin pensar. Entonces cuando tú estás en esa posición en la que tienes la puerta, voy de 1, voy de 2, o que lo hagas con movimientos, tú estás haciendo todo lo que en meses. Entonces tú te estás concentrando en hacer todo tu trabajo. No tienes tiempo de pensar y si hay una persona ahí, si lo hay, estás preparado para dar en el blanco. Y si te toca la desgracia, pues tratas de hacerlo lo mejor que puedas para que el que va detrás de ti pueda darlo de baja y no existan más bajas más que la tuya. Tú tratas de hacer todo tu trabajo correctamente y sabes que tienes la preparación para hacerlo. Entonces lo menos que puedas pensar en el momento para poderlo hacer bien. Cuando vas a abrir la puerta y tienes esas décimas de segundo para reaccionar, tienes que decidir
si vas a disparar, entiendo, a matar o no. En décimas, ¿no? Es algo muy rápido, porque siempre debes de ver las manos. No ver los ojos, es ver las manos. Porque muchas de las veces puede traer una pistola, a lo mejor una corta, pero también muchas de las veces no puede traer una pistola, pero puede estar oscuro y tú ves que trae algo en la mano. Porque ya me tocó en una ocasión que hice una intervención, yo entré de uno, que entrar como el número 1 es lo más difícil, Jordi. Claro. En la intervención, tú entras a esta habitación y van a entrar a lo mejor 4. Tú vas de 1, si vuelven a ingresar a otra habitación, tú ya no vas de 1, tú vas de 4. Y el que iba de 2 ya va de 1. Todo se va rotando. Porque si yo ya la libré en la primera habitación, pues ya no tengo por qué arriesgarme como el número 1. Porque si va a haber una baja, va a ser lo más seguro que va a ser el número 1. Entonces, yo ingresé de número 1 a una habitación y había una pequeña luz muy tenue. Muy tenue esta luz. Cuando yo ingreso, lo veo y levanta las manos. Y cuando levanta las manos, yo vi que estaba empuñando algo con la mano. Yo pensé que era una pistola. Pero son milésimas de segundo que decides si disparar o no. Pero afortunadamente no disparé, Jordi, y lo sometí. Y era un lápiz lo que él traía. Entonces, desgraciadamente, no toda la gente, hablo que no tiene esta preparación, intenta hacer intervención porque me ha tocado, Jordi, te lo juro que me ha tocado escuchar gente que, oye, ¿sabes intervención? No, sí sé, aquí en México, hablo aquí en México, porque esto pasa aquí en México. Pero hoy me ha tocado personas que dicen, no, sí sé cómo se hace la intervención. ¿Tienes algún curso? No, es que lo vi en un documental de YouTube. Y yo sí de... Hay mucha gente que está distrada por documentales, pero nunca lo han llevado a la práctica. Y se comen 20 minutos y a lo mejor hasta adelantándole de 10 segundos, sentados en su teléfono, pero ni siquiera fueron buenos para practicarlo. Pero hay gente que es así, y esa es la gente que te lleva a más peligro, porque me ha tocado trabajar estando como policía con personas de ese tipo. Pero cuando sabes que tienes una persona que tiene el mismo conocimiento que tú, entras con total seguridad, porque sabes que lo mismo que sabes tú, lo sabe él. Entonces, eso es lo bueno, y en esta situación, afortunadamente, había personas que tenían el mismo conocimiento que yo y no actuaron detrás de mí y no lo dieron de baja. Entonces tú has vivido las situaciones típicas que podemos ver en muchas películas, series, ficciones, de ir en una casa, mansión, lo que sea, habitación por habitación, despejando y mirando que no haya nadie, incluso arrestando, matando. Eso tú lo has vivido, ¿no? Y ¿es tan adrenalínico como parece? Es un subidón de adrenalina increíble, Jordi. Yo actualmente, como te repito, ya no estoy dentro de las Fuerzas Armadas, y no hay un día que no sueñe o que no extrañe estar en las Fuerzas Armadas, pero es por esos subidones de adrenalina que te das. Porque aunque sea entrenamiento, tienes una persona que está disparando su arma de fuego a centímetros de tu cabeza. Porque tú entras, pum, y entran dos elementos y tú accionas tu arma y otro elemento ya está haciendo un barrido por acá. Es la boca o la trompetilla de su fusil, de su rifle. Y sabes que un error que esa persona cometa te puede volar la cabeza. Entonces todo el tiempo estás trabajando, estás entrenando, sí existe cierto miedo, porque un error te puede costar la vida. Y también te disparan, entiendo que habrá habido veces que tú habrás estado siendo disparado, ¿no? Y escondiéndote. Así es. Entonces, aunque sea entrenamiento, llevas muchísima adrenalina. Desde que estás peleando, existe el miedo, porque al final el miedo o la adrenalina se dispara cuando existe cierto miedo. Y tú dices, bueno, la cuerda se podría reventar, los candados se podrían romper. Entonces, ahora, ya en una situación real, todavía sube más la adrenalina y el tiempo pueden pasar 15, 20 minutos y tú sientes que el tiempo se detuvo. Ya cuando termina, vienen esos bajones de adrenalina que quizás hasta te dan ganas de vomitar, o ya empiezas a pensar y dices, güey, entré aquí y cometí este pequeño error. Sí cometí un pequeño error que afortunadamente no había una persona, pero me pudo haber costado la vida. Empiezas a darle vuelta atrás a todo el disco, a todo el cassette, de todo lo que hiciste, para tú mismo decir, bueno, cometí este error y tengo que pulir este error.
pero sí son unos subidones de adrenalina increíbles, Jordi, increíbles. Hay algo que creo que es duro, pero me parece muy interesante charlar, y es el tema de la muerte, ¿no? Al final tú, durante muchos años de tu vida, has estado rodeado de muerte, ya sea la de vuestro equipo, la de equipo contrario. Yo quiero preguntarte por qué se siente cuando matan a alguien. En el momento no se siente nada, Jordi. Sería mentirte de, no, me siento mal. En el momento, cuando los das de baja es por una razón, Jordi. Existe una razón. Así haya sido el peor elemento, existe una razón. Quizá te disparó, te pudo haber matado y tú lo ves, murió. Pero el problema para mí es después. Después es cuando empiezas, como me ha tocado ver, tú cada cabeza es un mundo, ves sus rostros cuando estás dormido y dices, te quité la vida de una persona. Por muy malo que haya sido, dejé a alguien sin un padre, un hermano, lo que haya sido. Pero es una sensación de que sientes que te observan. Yo al menos siento que me observan cuando duermo. Siento que me están observando y es como si me reclamaran porque los di de baja. Porque si te ves en todo esto de lo paranormal, en un momento yo llegué a pensar que no existía este tema de lo paranormal, pero me tocó vivir una situación que dije, existe lo paranormal. Me queda claro que existe lo paranormal. Y en esta misma ocasión que te dije de un amigo que quedó después de todo este evento, había un elemento, Jordi, que se dio de baja. También se dio de baja y cuando hicimos el traslado de sus cuerpos, el forense no podía ingresar hasta donde estábamos nosotros porque era pura sierra, su vehículo no podía ingresar. Entonces tuvimos que subir los cuerpos a las camionetas, a las Cheyenne, que es el vehículo que utiliza el ejército. Entonces subimos a una persona en lo que es la banca, donde se sientan los elementos en la parte de atrás, uno en cada lado, ahí van ya 3 elementos acostados, y subimos uno en la tapa de la caja. Y este elemento era un elemento que pesaba más de 100 kilos, Jordi. Era enorme, medía 1.90, 1.80 y tantos, era enorme. Te podría decir que se parecía al el Big Show de la lucha libre. Sí, claro, de WWE. Lo estabas viendo así pelón y este elemento iba en la tapa de la camioneta. Suena increíble, Jordi, pero ya tenía 3 días, 4 días que había fallecido. El cuerpo ya, si quieres ver lo del rigor mortis, cualquier forense que diga, es que se puede subir, había pasado 4 días. Uh-huh. Cuando lo subimos, los cuerpos parecían piedras. Ya ni los dedos se podían doblar. De verdad, cuando fueron subidos, se subieron, claro, en su bolsa de traslado, uh-huh, pero ya estaban completamente duros los cuerpos. Apestaban porque el olor de una persona es insoportable, es increíble. Y en el lugar en el que nos encontramos estábamos casi al pie de costa, hacía muchísimo calor, entonces la descomposición fue más rápida para los cuerpos. Dejamos la camioneta porque avanzamos unos kilómetros y dejamos la camioneta en un punto y regresamos en otra para ir por otros cuerpos que hacían falta. Cuando regresamos al punto, este elemento estaba en el suelo. El Big Show, le llamaremos el Big Show, se encontraba en el suelo y un compañero llega y lo patea, lo empieza a patear y le dice, agarra el pedo, cabrón, que es una forma de una expresión mexicana. Agarra el pedo, cabrón, ya estás muerto, güey, ya te matamos, y burlándose de él. Y yo lo veo y digo, dirían ustedes los españoles, me quedaré loco yo también. A este grado llegaré en algún momento de estar peleando con un muerto. Y voltea y nos dice, ¿o ustedes qué explicación me dan? ¿Que rodó? ¿O que alguien lo bajó? Estábamos en medio de la nada, Jordi. En medio de la nada, que ni siquiera pueblos cercanos había alrededor. Uh-huh. El pueblo más cercano estaba a 1 hora. Entonces, ¿que alguien lo bajó? ¿Qué explicación le das? Dice, hay personas que no se hacen a la idea de que ya están muertas. Y yo digo, bueno, yo a mí ya había vivido una experiencia paranormal.
Yo decía, sí, sí pasa, sí existe, para mí sí existe. Luego, al final, te voy a preguntar la experiencia paranormal. Además, Sí. es una pregunta que yo siempre hago a los invitados, si tienen alguna, porque hay muchos que me dicen que no. Pues no he tenido ninguna, la verdad. Pero te lo voy a preguntar, ¿eh? Voy a preguntarte al final que me cuentes esta experiencia tan fuerte que dices tú, que tú no creías y pasaste a creer. Pero bueno, lo del Big Show, yo creo que, fuera por lo que fuera, una pregunta que me viene a la cabeza, viendo cómo pateaba el cadáver, es, ¿tú crees que esta vida de muerte te puede acabar enloqueciendo? ¿Alguna vez has tenido miedo? Tú porque ya te has apartado, pero si hubieras continuado matando y matando y matando, ¿tú crees que esto te hubiera afectado hasta un punto de acabar mal de la cabeza realmente? De ser una persona que no puede vivir en sociedad. Sí te afecta, Jordi, pero ojo, no terminó ahí lo del Big Show. ¿Hay más? Te termino ahorita te contesto tu pregunta. Ah, sí, sí. No, yo pensaba que ya está, que se cayó y ya está. ¿Hay más? Hay más. Hostia, Al día sí. siguiente, A ver. hubo una serie de peleas entre que el forense de dicho estado se quería llevar los cuerpos, porque es lo que marca. Pero como fueron personas muy importantes y no querían que se supiera todo este tema, Hostia. fueron llevados directo a un punto muy importante del país y fueron trasladados desde helicópteros a la COP. Entonces, en el momento en el que se suben los cuerpos al helicóptero, a la aeronave, cerramos las puertas de la aeronave y los pilotos empezaron a pelear, no, que ven la pestilencia y que aunque sea con las puertas abiertas y se les empezó a decir, es que se van a caer los cuerpos, no se caen, y una serie de pelea entre los pilotos y los operadores especiales. Total, ganaron y las puertas se fueron abiertas. No pasó ni media hora, ni 20 minutos creo que pasaron, cuando reportan de que un cuerpo se había caído de la aeronave. Y el cuerpo que se cayó fue el del Big Show. Mucha coincidencia, digo, el mismo elemento que se caiga de una aeronave. También los pilotos no creo que hayan hecho unas maniobras muy arriesgadas sabiendo que traen cuerpos. Y ellos apuntaron las coordenadas de donde aproximadamente cayó el cuerpo. Duramos más de 15 días buscando el cuerpo, Jordi, y no lo encontramos. En la cifra oficial que se dio de baja, no se dio ese elemento, porque el cuerpo no lo pudimos encontrar. Hostia. Increíble, pero no lo encontramos. Entonces, ya como te digo, al rato platicamos cuando tú me digas lo de la experiencia paranormal, pero mucha coincidencia. Pues cada quien, el que está ahorita del otro lado de la pantalla, lo verá. Claro. Pero siento que sí, una vida de muerte llega a acabar, a atrofiar tu mente hasta un cierto punto. Entonces, no es fácil. La gente piensa y dice, "Ay, yo lo haría sin problemas". No, hasta un cierto punto es difícil quitarle la vida a otra persona. Haya hecho lo que haya hecho, es difícil. Pero lo difícil es cuando ya pasó. Para mí es lo difícil, es recordar el momento y saber que tienes a alguien que le quitaste un padre y que tú eres el causante. Por muy malo, yo no soy quien para juzgar o para quitar la vida. Entonces, si lo vemos de un lado religioso, y ya lo hiciste al final, entonces siento que sí llega a atrofiarte tu mente, porque sí te daña, yo, sí te daña muy cabrón. Claro, incluso siempre puedes tener la idea o el concepto de que ¿y si esa persona era inocente? ¿Y si esa persona fue engañada? No todos serán criminales, terribles, torturadores. Seguramente habrá gente que estaba ahí por circunstancias de la vida y tocaba. Ahora que está la guerra en Ucrania, ¿no? Y se está hablando mucho del tema de los civiles. ¿Alguna vez os pidieron que atacarais a un sitio de civiles? ¿Alguna vez os obligaron a matar a civiles? Mira, Jordi, gracias a Dios, no. Y no es porque digan, tiene miedo de que el gobierno le haga algo, porque creo que he dado algunas pataditas en los testículos que hasta mi familia me ha dicho, hablaste ya ciertas cosas, entonces no es miedo al gobierno. Es la verdad. Porque al final es la verdad. Y tú sabes que afortunadamente para bien o para mal, que un video se te haga viral es bueno. Y también es malo al mismo tiempo. Es bueno porque te ayuda a de que si algo te llega a pasar, pues ya hay un antecedente de que probablemente te pasó esto por lo que hablaste.
Porque yo en lo personal soy una persona que no me meto en problemas ni con el vecino, ni a un lado. Soy muy tranquilo. Entonces mi familia sabe lo que puede pasar. Entonces temes a lo que el gobierno te pueda llegar a hacer. Entonces no me espanta decir la verdad. Y respondiendo a tu pregunta, no. Afortunadamente, siempre hicimos lo correcto por estas personas. Y lo he dicho anteriormente, para mí era una de mis motivaciones a hacer las cosas, porque si tú fueras al estado de Tamaulipas y te das cuenta que decíamos nosotros, a lo mejor en tono cotorreando, burla, oye, encuentras más perros en la calle que personas, porque la gente no sale, la gente se oculta, mucha gente, pueblos completamente fantasmas, Ciudad Mier, San Fernando, que el pueblo completo era un pueblo fantasma, abandonado. Y tú veías personas de este tipo que lo disfrutaban, Jordi, porque en una ocasión liberamos a unos secuestrados y estas personas que los tenían privados de la libertad, uno de ellos tenía como dije, un dedo de una persona completamente seco. Entonces te das cuenta el mal, el daño que puede llegar a hacer un ser humano a otro. Y desgraciadamente muchas de las veces es a personas que nada tienen que ver con este conflicto entre cárteles y entre cárteles y gobierno. Son personas que nada tienen que ver. Simplemente les hacen un daño por sacar un dinero para seguir pagando su guerra. Y todavía tener que tener estas personas que cuidarse del propio gobierno. Eso para mí es algo que no debe de pasar. Tampoco te voy a decir que nunca llegamos a reventar la casa de una persona que no tiene nada que ver, porque será mentirte. Sí llegamos muchas veces y tumbamos la puerta de una persona que no tiene nada que ver. Que si lo ves desde el lado legal, era ilegal lo que nosotros hacíamos, porque no teníamos ni una orden de aprehensión ni órdenes de cateo, no lo teníamos. Lo hacíamos como diríamos en México, valor y huevos. Si hay alguien, hay ver qué hacemos. Y si no, pues a ver también qué hacemos. Pero no lo haces porque digas, soy un pinche adicto a esta madre. Lo haces porque traes el reporte de que hay una persona privada de su libertad. Y yo digo, bueno, o en aquel tiempo Jalisco estaba más tranquilo que en aquel tiempo, o más bien que en estos tiempos. Entonces yo decía, afortunadamente mi familia vive en Jalisco y no pasa la situación que vive la gente aquí en Tamaulipas. Y dices, bueno, vale la pena, podría ser mi familia. Y si fuera mi familia no me la pensaría, no tengo por qué pensármela para el que nada tiene que ver en ese tema. Entonces muchas de las veces llegamos, tumbamos una puerta y no tiene nada que ver. ¿Y qué decíamos, señora? Pues una disculpa, pagamos la cuenta y la gente, no se preocupen, gracias, al contrario, están haciendo su trabajo. La misma gente no te levantaba una denuncia porque sabía la situación que vivía. Por eso era lo que nos ayudaba, de que la gente al contrario te agradecía de que estabas haciendo su trabajo, porque mucha gente perdió quizá algún familiar. Entonces nunca fue en contra de la gente, siempre fue, te la rifabas inclusive de ir a la cárcel por la propia gente. En caso contrario, y esto es totalmente hipotético porque tú ya no vivirás esta situación, pero habrá habido momentos en ejércitos que habrá pasado, ¿no? Que te dan la orden de atacar un puesto de civiles porque interesa por X. ¿Hubieras acatado la orden? No, porque internamente dentro del ejército también existen reglas que para nosotros son órdenes contrarias. Y si lo llegas a hacer, sabes que vas a ir a prisión. Y al final de cuentas, sabes y te has percatado de que todo sale a la luz tarde o temprano, yo. Tarde o temprano. Ahora, yo no ingresé al ejército para matar civiles. Yo ingresé al ejército por devoción, porque quería ayudar a la gente, no para convertirme en algo. Entonces, ¿qué diferencia tengo yo de un sicario? Que yo traigo uniforme y él no. Entonces, aunque me hubieran dado la orden, no lo hubiera hecho yo. Hubiera preferido que me hubieran matado en el momento a hacer una tontería de ese tipo. Pero afortunadamente, la secretaría hace cosas malas. Sí ha hecho cosas malas, pero no llega también a ese tipo de extremos. Hablando no de la muerte de otros, sino de la propia, ¿cuál es el momento de tu carrera en el que has estado más a punto de morir? Porque seguro que tendrás alguno en el que te habrá ido de un pequeño detalle. En una ocasión, fue un 19 de diciembre, Jordi, íbamos a ir a una redada
de un punto a otro que estaba aproximadamente a 3 horas y media, casi 4, del punto en el que nos encontrábamos. Y yo estaba recién ingresado casi a las Fuerzas Armadas, tenía muy poco, estaba muy recluta. Y en el traslado, en los militares en México no se trasladan, perdón, en vehículos Humvee. Es muy poco lo que se utiliza el Humvee, el que normalmente ven, porque no son vehículos muy rápidos. Ocupamos vehículos muy rápidos como estas camionetas que son Cheyenne, porque estas personas se mueven en vehículos a veces hasta más rápidos, Jordi. A veces en vehículos de gamas muy altas. Entonces, los militares o los soldados van sentados en las camionetas. Es por eso que el militar anda en camionetas, para, aunque sea, poder llevar a cabo una persecución. El Humvee es muy lento, no corre más de 80 kilómetros. Entonces, en plena carretera, había muchísimas curvas. La llanta del vehículo reventó. Nos volteamos. Se volteó el vehículo. Y en ese momento me di cuenta de que también pasa lo que vi en películas, de que cuando tienes una situación que estás a punto de vivir, toda tu vida pasa por aquí en cuestión de segundos. Y pensé muchísimas cosas, analicé muchísimas cosas en el transcurso de milésimas de segundos, Jordi. Pensé, ya me voy a morir, voy a dejar a mi hija sin un padre, mi hija estaba recién nacida. Dije, quedé malo en la familia, estaba mal con mi mamá, tuve una pelea con mi papá, todo pasó por mi cabeza en ese momento, Jordi. Cuando yo salí proyectado de la camioneta y no llevaba casco, y volé aproximadamente unos 10 metros, Jordi, aproximadamente. Cuando caí, recuerdo todavía que alcancé a meter las manos, cerré los ojos y sentí como rodé, y fue muy rápido. La vida te pasa rapidísimo, Jordi, en esa situación. Cuando abro los ojos, no me desmayé, no perdí la conciencia. Me empecé a tocar y sentí muchas bolas en mi cabeza y dije, la libré. Moví las plantas de mis pies y dije, tengo movimiento. Me relajé y ahí fue, ya no fallecí, no siento, empecé a hacerme mis propios barridos y veía, no tengo sangre, solo son golpes. Ahora lo que me preocupaba era que esos golpes no... ¿Ah? ¿Cómo que de las Power? Debe una... O sea, deben estar ahí, pues me refiero. Una, creo que está en el cuarto Julia. No sé, mamá. Está apuntándome por unas corrientes que yo no uso. fueran permanentes, que no fueran visibles todas esas, o quedara una marca para toda mi vida. Claro. Llegaron los compañeros que venían en el vehículo de atrás y empezaron a prestarnos los primeros auxilios. Uno de mis compañeros, creo que hay un dicho en el ejército mexicano, y creo que es a nivel mundial,
comisión que no te nombren, comisión que no te pagues, o servicio que no te toca, servicio que no te prestes voluntario. Y este elemento que recibió todo el daño, que iba arriba en la ametralladora, a él no le tocaba subir ese servicio. Él no tenía nada que hacer en su casa, se quedó ahí y dijo, yo voy voluntario, y todo lo malo que nos pasó, o nos pudo haber pasado, le pasó a él, Jordi. Quedó inconsciente, quedó en coma, algunos días. Para su familia fue bueno, despertó un 25 de diciembre, fue como que el regalo para su familia, pero quedó con secuelas para toda su vida. Lo pensionaron, entonces fue como que el momento que me causó una situación que también fue trastorno por estrés postraumático, cuando me subí a una camioneta y sentía que entraba la sobremarcha, yo me agarraba con unas fuerzas de la banca porque me daba miedo, Jordi, pero poco a poco fui superando ese momento o esa situación, pero viví esa parte que la vida me pasó en cuestión de segundos. ¿Y alguna vez, a nivel más bélico, has tenido alguna de decir un disparo que te ha ido cerca o que te han encañonado? ¿Has tenido alguna de estas de alguien que te ha intentado hacer algo y te has salvado por un pelo? Mira, he tenido algunas situaciones de este tipo. Inclusive hasta se puede decir que en una ocasión desarmé a un elemento que traía una Glock 19 y le hice una llave y él trataba de agarrar la Glock porque la traía fajada, trataba de agarrar la Glock, pero afortunadamente pude llevar a cabo el sometimiento y otros compañeros alcanzaron a reaccionar a tiempo y lo alcanzaron a desarmar. Pero situaciones de este tipo he tenido algunas, no te voy a decir bastantes porque sería como echarme flores yo mismo, yeah. algunas, pero esta que te platiqué del amigo fue una operación increíble, Jordi, porque tuvimos 2 enfrentamientos en cuestión de minutos. Cuando detuvimos a estos elementos, a los primeros, fue porque ellos no nos querían atacar o no querían llevar a cabo un ataque hacia nuestra persona. Querían salir, pero querían escapar durante la noche. Estaban esperando que la noche cayera, pero no salían porque sabían que los helicópteros estaban arriba y era más probable que los encontraran o los vieran de día que de noche. Ellos estaban escondidos. Esta historia igual es muy, lo he platicado, el primer video fue como de 40 minutos, pero te lo resumo. Ya habíamos pasado por ese punto donde estaban ellos, Jordi, y no nos hicieron absolutamente nada. Estaban escondidos. Ya en la segunda ocasión que volvimos a pasar fue el detonante porque uno de ellos se le resbaló la planta del pie. Estaba arriba de una piedra, pero había mucha hierba que lo cubría. Se le resbaló la planta del pie, y uno de mis compañeros vio el pie y gritó, ahí están. Y cuando dijo, ahí están, ¡pam!, empezó las detonaciones de armas de fuego. Y yo tenía un elemento a metros de mí, salió de un árbol. Y lo primero que yo alcancé a ver fue la trompetilla o el rompeflamas del fusil, del rifle, que iba apuntándome. Iba ya directo a apuntarme y mi reacción fue aventarme a una pequeña vaguada, un pequeño río que estaba ahí. Fue aventarme y cubrirme con una piedra enorme que estaba ahí. Y los disparos golpeaban la piedra. Yo no podía salir. Y ahí es cuando dices, voy a morir. Este güey me va a matar aquí. Voy a morir. Pero no podía ni disparar porque de verdad no. Estos elementos suelen traer armas, Jordi, que dices, increíble. Aquí en México les llaman huevos de toro, en otras partes cargadores de disco. Esta persona traía cargadores de disco. Entonces, para que se acabaran las rondas, iba a estar difícil. Entonces, afortunadamente, uno de mis compañeros me empezó a hacer una cobertura y me sacó. Pero si no hubiera sido por él, quizá me hubiera matado. Entonces viví esa situación que dije, este güey me va a matar aquí. Porque escuchas y ¡ping!, se escuchan los pequeños chillidos cuando golpean una piedra y rebota. Y escuchas los disparos cuando te están pasando arriba y dices, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué y espero que pues, sea rápido. Era lo que yo pensaba en el momento. Espero que sea rápido. Porque me ha tocado ver que te disparan y en muchas ocasiones la muerte tarda mucho en llegarle a las personas.
y es doloroso, ves que sufre la gente. Y decía, si me va a tocar, que sea rápido, no quiero estar sufriendo, porque ya de por sí estoy en esta agonía de estar pensando que voy a morir y todavía tener que sufrir mi propia muerte, que creo que no se lo desearía a nadie, Jordi, que le pasara una situación de ese tipo. Entonces, afortunadamente hubo un compañero que me pudo rescatar y me pudo sacar de ahí, Jordi. Wow. Y claro, al final eliminasteis, entiendo, a los contrincantes, ¿no? Y al final Oyeron. se terminaron rindiendo, porque sabían o saben, muchos de los criminales aquí en México saben que van a salir, Jordi, por el tema de los derechos humanos. Vale. Y es mejor para ellos Rendirse. y salgo. Entonces ellos mismos, uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Por aquí hay otros elementos, y fuimos a su captura, y igual fue lo mismo, pero en cuanto nos vieron hubo detonaciones, pero fue un intercambio muy, muy breve de disparos y fue todo. También ellos se rindieron, no hubo bajas en ese momento hasta más adelante. Es que lo cuentas de una forma que, por ejemplo, ¿no? La escena esta, te sale de un árbol, te vas para el río, una piedra, es que es como un videojuego. Es que realmente, o sea, lo vemos desde fuera y dices, es que esto es un puto videojuego. Es increíble cómo hemos normalizado esto, pero es que es una situación de vida y muerte, pero yo me la estaba imaginando, vamos, casi que faltaba la barra de vida y los botiquines al lado, o sea, es alucinante, o sea, vivir situaciones así tiene que ser algo bueno, que te puede cambiar la vida y... Bueno, o te vuelve más frío, te vuelve, pues, una persona, pues, no entiendo que... No te diré que te da igual muchas cosas, pero supongo que el vivir con la certeza de que te pueden matar en cualquier momento, psicológicamente tiene que fortalecerte. Te fortalece psicológicamente, sí, pero también lo que te fortalece psicológicamente es el hecho de que sabes que estás preparado, Jordan, que tienes un entrenamiento y acabas de dar una palabra, algo muy, muy clave en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que es el tema de Ucrania. Y lo acabas de decir, Jordi. Hay mucha gente que piensa que esto es un juego y no es un juego, Jordi. He escuchado de jóvenes, no nada más aquí en México, porque aunque lo nieguen, sí hay jóvenes que están combatiendo en Ucrania, mexicanos. Pero también he escuchado de personas de otros países que se fueron, compraron un boleto porque les encantaba jugar este juego muy famoso que es el Call of Duty, y piensan que es lo mismo, Jordi, no es un videojuego. Ya estar en esa situación, ya cuando vives ese momento dices, no mames, ya quiero salir, quiero terminar este pedo, este problema. Cuando yo viví esa situación dije, llegando meto mi baja, porque fue una serie de eventos, Jordi, que un elemento más adelante mató a varios de sus compañeros y se suicidó él mismo por el estrés que se estaba llevando a cabo esa operación, Jordi. Y hay gente que no tiene esa fortaleza mental para hacer ciertas actividades. Y hay jóvenes que sin ninguna clase de entrenamiento son unos pros jugando Call of Duty, piensan que es lo mismo o piensan que es lo mismo el Airsoft y dicen, esta es mi oportunidad. Van a morir. Hay voluntarios y desgraciadamente mucha de esa gente solo Dios sabe si los va a mandar con vida nuevamente con sus familias. Esto no es un juego. Yo cuando estaba en mi entrenamiento o mi adiestramiento como militar y básico, lo primero que quieres es demostrarte a ti mismo que puedes en un enfrentamiento y dices, quiero estar en un enfrentamiento. Cuando lo vives dices, ya no quiero estar aquí, llegando meto mi baja, porque siempre que viví un enfrentamiento, siempre quise meter mi baja, Jordi. Pasaban los minutos, las horas y, no, ¿qué necesidad tengo de vivir esto? Claro. ¿Qué necesidad? Llegando a mi batallón, meto mi baja. Pasaban los meses, se me bajaba quizá el sentimiento y regresaba a mi batallón después de mi franquicia. Pero siempre fue ese pensamiento de llegando, meto mi baja. Y al final es una situación, porque no es un accidente como tú cuentas, que vas en coche y mira, a punto de morir, o como tanta gente por desgracia muerte, pero es una muerte inesperada. Tú estás ahí y estás escuchando como alguien quiere directamente matarte,
Ya no puedo ni imaginarme lo que debe ser pasar por zona de minas, por zona de francotiradores, donde en cualquier momento te pueden volar la cabeza a ti o tu compañero. Y vivirlo de verdad, no en un videojuego en el que si te matan haces respawn al cabo de 25 segundos y continúas la partida. Aquí no hay respawn, en la vida no hay respawn, en la vida hay una y ya está, ¿no? Vamos ya enfocando la parte final. Hay algo que no tiene que ver exactamente contigo, pero lo hablamos aquí en The Wild Project, que fue un tema muy trágico y que yo creo que se ha dicho mucha mentira. Y yo sé que tú has hablado en tu canal de esto y que habéis un poco dicho la verdad. Fue el partido, ya el infame partido de Atlas Querétaro, lo que pasó en el estadio. Ahí el gobierno dice que no murió nadie, pero las imágenes o son falsas o es imposible que no muriera nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó y por qué se escondió? ¿Por qué no se dice la verdad? Oye, mira, ha pasado esto y han muerto X personas. Mira, Jordi, hay cosas, hablando políticamente, que se meten, están frente. Yo creí, en el momento dije, a ver, esta es la oportunidad perfecta para que aquella persona que está a cargo, que manifiesta que él está haciendo la diferencia, salga y diga, es cierto, hay tantas personas muertas. Pero no, esto no pasó, esto es mentira. Y ahí todo se cae, Jordi. Todo se cae porque hoy en día hasta un niño trae un teléfono inteligente con cámara y graba todo, Jordi. Y todo llega a las redes sociales. Yo no sé si en España se utiliza el WhatsApp. Sí, no sé si sí, claro, mucho. Hay muchos grupos en los que yo estoy, que son grupos militares, grupos de seguridad que hay militares, policías. Estoy en varios grupos, Jordi. Y como en todo, tú llegas a un servicio, grabas, porque ya estás obligado casi hasta grabar. Grabas y todo se empieza a hacer viral entre mismos policías, entre mismos militares, ya tienen la información. Entonces, a mí me cae la información a minutos de que había pasado el tema. Lo sabías, ya lo tenías. Ya tenía los videos, ya tenía las imágenes y yo las veo y digo,